Continuamos en Noticiero 9, lo anticipábamos recién como información de último momento, dábamos cuenta del fallecimiento de una persona, de una mujer de 60 años, que tenía ciertas comorbilidades, que estaba internada, pero que estaba también transitando un cuadro de dengue. Estamos en comunicación con la doctora María Laura Lescano, del área de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Chaco. Le damos la bienvenida, le agradecemos. Doctora Lescano, muy buenas tardes, bienvenida a Noticiero 9. Doctora, ¿me escucha? Sí, le escucho. Bien, doctora, muchísimas gracias. Y bueno, decíamos un triste fallecimiento, ¿no? Damos cuenta de una mujer de 60 años que transitaba otras patologías, pero que estaba con un diagnóstico de dengue. Sí, es así. Nosotros nos comunicamos desde el área de epidemiología con los médicos que atendieron a la paciente. Estaba internada en un sanatorio privado. Ella ingresa con un diagnóstico de shock séptico, ¿sí? Esto para diferenciar a la infección de dengue. Es una infección severa a causa de una infección bacteriana y el tratamiento es con antibióticos. Ese fue el motivo de internación, de complicación y mala evolución que la lleva a tener un cuadro grave por sepsis, y coincidentemente le hacen el estudio de dengue y también informan positivo. O sea que es un evento coincidente, pero la causa de fallecimiento se debe al shock séptico provocado por una bacteria. Es una paciente con diagnóstico previo de diabetes y eso es lo que le lleva a la descompensación, a la persistencia de síntomas y a la mala evolución clínica. Bien, doctora, igualmente entendemos, ¿no?, esta patología que esta mujer estaba transitando, un cuadro que podemos decir se complicó a partir del contagio de dengue. Muchas veces hay una etapa febril, que es la que inicia la infección viral, donde las patologías preexistentes, en este caso la diabetes, Sí. puede exacerbar el cuadro y provocar complicaciones de la diabetes, como se llama la cetoacidosis. Es cuando el azúcar en sangre aumenta y provoca una descompensación en el sistema de defensa y obviamente hemodinámico al paciente. La falta de hidratación puede llevar a daños. En este caso provocó un daño renal, la paciente dejó de orinar y se fue complicando los otros órganos, ¿sí? Muchas veces, ¿qué pasa en estas enfermedades crónicas? Cualquier cuadro viral puede llevar a complicar ese cuadro clínico. En este caso fue coincidente, la paciente inicia sus síntomas a causa de una infección urinaria que le lleva a la descompensación de su cuadro de diabetes, se complica a un shock séptico y coincidentemente también cursa una infección por dengue. Pero las complicaciones que llevan al fallecimiento no se debe a dengue. Claro. En este caso se debe a esta infección bacteriana severa. Bien, ¿no sería entonces o sí sería la primera? Es una cuestión tal vez de catalogar nomás si sería la primera víctima o no de dengue en la provincia. Entendemos todo este cuadro que usted hablaba de un cuadro de extrema gravedad, ¿no? Pero quizás tal vez uno se pone a pensar y dice, si no se contagiaba de dengue, su situación y este desenlace trágico no se hubiese dado, al menos en lo inmediato. Sí, muchas veces estos cuadros son coincidentes y obviamente que exacerba el cuadro que ya venía trayendo la paciente y suma obviamente a la complicación. Por eso es importante que el paciente con comorbilidades o el paciente con edades extremas siempre consulte ante un cuadro y de infección, porque no sabemos la evolución tórpida que puede llegar a tener. Sí, es una mujer de 60 años, ¿no es cierto? Es de 60 años con diagnóstico de diabetes. Y el cuadro comienza hace 5 días con fiebre, malestar general, deja de orinar correctamente la paciente y ese fue el motivo de la internación. Ahí asumen un cuadro de sepsis, ¿sí? O sea, una infección generalizada a partir del foco urinario, tenía una infección urinaria complicada en una paciente diabética, que sabemos nosotros que esos cuadros son severos y cada vez trae más complicación. Bien, sí. Por la persistencia del cuadro, obviamente, nosotros estamos en un brote en la provincia de dengue, solicitan también estudios para dengue informando positivo, pero
las causas del fallecimiento no se debió ni a la hemorragia, o sea, no hubo hemorragia, no hubo complicación de lo que siempre escuchamos con respecto al dengue. El dengue en este caso fue un diagnóstico coincidente en una paciente ya que cursaba una infección bacteriana. Claro, tristemente, en el peor de los momentos, ¿no? De su propia salud, esta mujer se viene a contagiar de dengue. ¿Hace cuántos días había sido diagnosticado de esta enfermedad transmitida por los mosquitos, doctora? Sí, nosotros tenemos conocimiento por una ficha epidemiológica que Sí. nos manda a nosotros cuando solicitan el estudio. Ella comienza con fiebre el día 22, el día 24 se le solicita este estudio de dengue, pero ella ya estaba cursando la infección provocada por una infección urinaria que es una sepsis severa. Bien, claro, la concomitancia, digo, de estos antecedentes, esta situación ahora agravada también por el dengue, que bueno, tal vez solamente adelantó, ¿no? Este desenlace trágico. Claro, son enfermedades que nosotros necesitamos, obviamente, ante la Sí. consulta, siempre tener los signos de alarma, la hidratación segura en estos pacientes. La hidratación es uno de los tratamientos fundamentales en las infecciones, así que evidentemente la paciente ingresa en un mal estado general ya de gravedad, bueno, y esto obviamente que lleva a este desenlace por las complicaciones que se va surgiendo día a día. Tremendo. Doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo, bueno, también nos haya brindado esta información, ¿no? Porque el primer título del que dábamos cuenta decía que se trataba de la primera víctima por dengue. Bien explicaba que no fue una evolución propia del dengue, ¿no? No se convirtió en un dengue hemorrágico, en un dengue severo, sino tenía que ver con la concomitancia por ahí de otras cuestiones que venía adoleciendo esta mujer. Exactamente, Sí. esa es la información precisa. Bien, muchísimas gracias, doctora, también por brindar esta información, por aclarar esta cuestión que tristemente hoy es noticia en esta entrega de Noticiero 9. Sí, lamentablemente estamos con esta noticia. Va por aprovechando la Sí. oportunidad, el consejo que nosotros insistimos en los pacientes, que consulten siempre, sí, que sepan que el tratamiento del dengue, en primer lugar, es el tratamiento con respecto al contacto con el médico. Tiene que contactar con el médico para que lo guíe, para tener una muy buena evolución en cuanto a las infecciones. Bien, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido usted muy amable. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. La palabra de la doctora María Laura Lescano, del área de epidemiología de la provincia de Chaco. Se habla de primera víctima por dengue en la provincia, en suelo chaqueño, pero atención a las explicaciones que brindaba la profesional. No fue el desarrollo de un dengue agravado lo que termina causando la muerte. Sí, tal vez un cuadro de dengue que se sumó a un cuadro de extrema gravedad que venía transitando esta paciente de 60 años. Ya estaba con problemas severos renales asociado a un cuadro de una infección bacteriana, de una sepsis generalizada, una persona con diabetes. Eran unas múltiples patologías que venía padeciendo. El dengue vino a agravar este cuadro y termina generando, digamos, este desenlace fatal, ¿no? Una joven mujer, 60 años estamos hablando, y termina tristemente causándole la muerte en las últimas horas. No es un caso específico de dengue. Fue una asociación en medio de distintas patologías que venía transitando. Información que vamos a ampliar también esta noche en Noticiero 9 Central.